La hija fea de un millonario. Se casó con un hombre en contra de la voluntad de su padre. Cuando terminó la ceremonia, algo sucedió que dejó a todos sin palabras. La fiesta de cumpleaños de Roberto Albuquerque era un espectáculo deslumbrante, un evento que brillaba con la opulencia de su riqueza y estatus. Los invitados, una mezcla de amigos cercanos y conocidos de negocios, se movían por el gran salón decorado con flores exóticas y luces brillantes. El ambiente era festivo, pero en medio de la alegría y las risas, había una tensión palpable que afectaba a Carolina, la hija menor de Roberto. Carolina se encontraba en un rincón, apartada de las celebraciones. A su lado, sus hermanas Beatriz y Valentina eran el centro de atención, deslumbrantes en sus elegantes vestidos. Mientras la música sonaba y las risas resonaban, Carolina se sentía cada vez más invisible. Había sido así toda su vida, relegada a un segundo plano, siempre comparada con la belleza y la gracia de sus hermanas. La sensación de ser la hija fea de la familia la perseguía como una sombra, y esa noche, en particular, se sentía más pesada que nunca. La noche avanzaba, y mientras Carolina intentaba encontrar consuelo en una copa de vino, un conocido magnate, Don Miguel, se acercó a Beatriz, elogiando su belleza y éxito. ¡Qué mujer tan impresionante!, exclamó, antes de hacerle una propuesta de matrimonio que dejó a todos boquiabiertos. La alegría estalló en la sala. Aplausos y risas llenaron el aire. Carolina sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué su padre nunca la miraba de esa manera? ¿Por qué no podía ser ella la que recibiera tales elogios? Mientras los aplausos resonaban a su alrededor y Beatriz sonreía con orgullo, Carolina decidió que ya era suficiente. La presión de ser la hija menos favorecida se volvió insoportable. En un impulso, se dirigió hacia la salida, su corazón latiendo con fuerza. No quería ser testigo de cómo su padre la ignoraba una vez más. Justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, escuchó la voz de Roberto, su padre, al otro lado de la sala. «Carolina, ven aquí. No te quedes en la sombra de tus hermanas», dijo, pero su tono era despectivo, como si estuviera haciendo un favor al reconocer su existencia. El dolor punzante de sus palabras la detuvo en seco. Se dio vuelta, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos, pero se negó a dejar que su padre la viera quebrarse. Sin embargo, su corazón se hundía a cada instante. Se dio la vuelta, decidida a salir de la fiesta, pero antes de hacerlo, se encontró con Emerson, un joven asistente financiero que había estado trabajando con su padre. Él la miró con compasión, como si pudiera ver a través de la máscara que ella llevaba puesta. «¿Estás bien?», preguntó con una voz suave. Carolina sintió una conexión instantánea, algo que no había sentido en mucho tiempo. «No, no estoy bien», admitió, su voz apenas un susurro. Emerson la miró intensamente, y de repente, las lágrimas comenzaron a fluir. Era un momento de vulnerabilidad que nunca había compartido con nadie. «No debería ser así, no debería sentirme así», se quejó, sintiéndose aliviada de poder ser sincera. Emerson se acercó un poco más. Su presencia era reconfortante, y por un instante las risas de la fiesta se desvanecieron, dejando solo el eco de su dolor. Cuando finalmente se separaron, Carolina se sintió un poco más ligera, pero la realidad de su familia la golpeó de nuevo. Su padre había sido cruel, y el amor que había descubierto en Emerson parecía imposible de mantener. A medida que se alejaba, el eco de las risas y los aplausos se desvanecía detrás de ella, y una sensación de soledad la envolvió. En los días siguientes, Carolina intentó volver a su vida cotidiana, pero el recuerdo de Emerson se aferraba a su mente. Decidió buscarlo, y cuando lo encontró, la conexión entre ellos se intensificó. Compartieron risas, sueños y esperanzas, y por primera vez, el amor se sintió real. Sin embargo, la sombra de su padre siempre estaba presente. Roberto no aprobaría su relación con alguien que consideraba inferior. La presión de cumplir con las expectativas familiares se convirtió en un peso abrumador. Un día, mientras Carolina y Emerson paseaban, ella sintió que era el momento de compartir sus temores. «Mi padre no lo aceptará», le confesó, su voz temblando. «Siempre ha querido que haga lo que él dice.
No sé si puedo enfrentar su ira. Emerson la miró con firmeza. No tienes que vivir bajo su sombra, Carolina. Tienes que decidir por ti misma, dijo, instándola a luchar por su amor. Pero el dilema se tornó más complicado cuando Roberto descubrió su romance. La ira de Roberto fue explosiva. No quiero que te veas con él, le gritó a Carolina en una cena familiar. Es un perdedor. No es suficiente para ti. Las palabras de su padre se sentían como cuchillos, y Carolina sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Debía seguir los dictados de su padre o arriesgarse a perderlo todo por el amor que había encontrado? La presión aumentó cuando Roberto comenzó a usar su influencia para desestabilizar la vida de Emerson. Amenazas sutiles y manipulaciones se convirtieron en parte de la vida de Carolina. Ella se sentía atrapada entre dos mundos, el de su padre, lleno de riquezas y expectativas, y el de Emerson, que le ofrecía amor y comprensión. El conflicto interno de Carolina creció, y cada día que pasaba se sentía más desgarrada. La realidad era innegable. Si no tomaba una decisión pronto, podría perder a ambos, a su padre y a su amor. La angustia de Carolina la llevó a un lugar oscuro, donde se encerraba en su habitación, llorando por la vida que no podía tener, por el amor que no podía abrazar. A medida que el tiempo pasaba, la situación se volvía cada vez más insostenible. Carolina sabía que debía actuar, pero la pregunta seguía atormentándola. ¿Cómo podía elegir entre su padre y el amor que nunca había creído que merecía? La tensión entre el amor y el deber la mantenía despierta por la noche, y su corazón se encontraba en un constante tira y afloja. Aquel momento de revelación en la fiesta de cumpleaños se convirtió en el catalizador de una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. La lucha por su identidad, el amor y la aceptación familiar se desataría en una batalla que desvelaría no solo su verdadero valor, sino también el de su padre. La historia de Carolina apenas comenzaba, y el dilema que enfrentaba la llevaría a un viaje emocional que la transformaría para siempre. La semana siguiente a la fiesta de cumpleaños de Roberto Albuquerque fue un torbellino de emociones para Carolina. Cada día se sentía como una lucha constante, atrapada entre el amor que había encontrado en Emerson y la presión abrumadora de su padre. La vida cotidiana, que antes parecía monótona, ahora se había convertido en un campo de batalla emocional, donde cada decisión pesaba más que una montaña. Después del confrontamiento con Roberto, Carolina intentó mantener sus distancias de su padre, pero la influencia de Roberto era omnipresente. Él había sido el arquitecto de su vida, y ahora, en su intento por separarse de su control, se sentía como si estuviera desmantelando los cimientos de su propia existencia. Cada vez que pensaba en Emerson, una mezcla de alegría y miedo la invadía. Sabía que su relación era un secreto peligroso, un fuego que ardía en las sombras, y temía que el viento de la ira de su padre pudiera apagarlo de un soplo. La presión aumentó cuando Roberto decidió actuar. Carolina recibió un mensaje de texto de Emerson un lunes por la mañana, en el que le contaba que había recibido una llamada de su jefe. El tono de la conversación era serio, y pronto quedó claro que Roberto había estado moviendo hilos en las sombras. «Han comenzado a cuestionar mi trabajo», le dijo Emerson, su voz tensa al otro lado del teléfono. «Dijeron que no estoy a la altura de las expectativas». Carolina sintió que el mundo se le venía encima. Su padre había decidido usar su poder para desestabilizar la vida de Emerson, y eso la llenó de una mezcla de impotencia y rabia. «No puedes dejar que él te afecte de esta manera», le dijo, tratando de infundirle confianza. «Tú eres talentoso, y no deberías permitir que su opinión te defina». Pero la realidad era más complicada. La influencia de Roberto era fuerte, y Emerson había comenzado a dudar de sí mismo. Carolina sabía que su padre estaba decidido a separarlos, y eso la llenaba de un profundo desasosiego. La idea de perder a Emerson era más aterradora que cualquier otra cosa que pudiera imaginar. Durante los días que siguieron, Carolina se esforzó por mantener la normalidad en su vida. Pasaba tiempo con sus hermanas, que seguían celebrando su nuevo compromiso con Don Miguel, y aunque intentaba participar en su alegría, su mente siempre regresaba a Emerson. Beatriz y Valentina eran el epítome de lo que Roberto valoraba: belleza, éxito y estatus. A veces,
Carolina se preguntaba si alguna vez podría ser suficiente para su padre, si podría encontrar su lugar en un mundo que parecía diseñado para ignorarla. El fin de semana llegó, y Carolina decidió que necesitaba ver a Emerson, aunque fuera por un breve momento. Se encontraron en un pequeño café, alejado del bullicio y las miradas curiosas de la gente. Al entrar, el aroma del café recién hecho y los pasteles la envolvieron, pero la tensión en su pecho seguía presente. Emerson ya estaba allí, con una expresión de preocupación en su rostro. «¿Cómo has estado?», preguntó él, su voz suave. Carolina notó la sombra que se cernía sobre él, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. «He estado bien», mintió, aunque su corazón latía descontrolado, solo tratando de lidiar con todo. Emerson la miró fijamente, como si pudiera desentrañar sus pensamientos. «No tienes que hacerlo sola, Carolina. Estoy aquí para ti». Esa simple frase hizo que las lágrimas asomaran a sus ojos. «Lo sé, pero no quiero que esto te afecte. No quiero que tu vida se complique por mí». La vulnerabilidad que ambos compartían en ese momento era palpable. Carolina sintió que su corazón se abría, y por un instante olvidó la presión que la rodeaba. «Te necesito», susurró, dejando que su verdad fluyera. «Siento que estoy perdiendo todo, y no sé si podré seguir adelante sin ti». Emerson tomó su mano, un gesto sencillo pero poderoso. «No permitiré que eso suceda. Lucharemos juntos». Pero Carolina sabía que la lucha sería difícil, y que su padre no se detendría ante nada para mantenerla en la línea que había trazado para ella. Cuando regresó a casa, la atmósfera era tensa. Roberto había decidido organizar una cena familiar, y aunque Carolina se preparó mentalmente para el encuentro, su estómago se retorcía de ansiedad. La idea de estar frente a su padre, mientras él continuaba manipulando su vida, la llenaba de pavor. La cena fue un espectáculo de apariencias. Beatriz y Valentina brillaban con sus historias sobre los planes de boda y los elogios de don Miguel. Roberto sonreía satisfecho, como si el mundo girara en torno a sus hijas. Carolina se sentó en la mesa, sintiéndose como un espectador en su propia vida, atrapada entre la mirada severa de su padre y la alegría falsa de sus hermanas. Durante la cena, Roberto hizo un comentario casual que heló la sangre de Carolina. «No entiendo cómo algunas personas no pueden ver lo que realmente importa en la vida», dijo, mirando a Carolina de reojo. «El éxito es lo único que vale la pena, y es lo que espero de mis hijas». La frase resonó en la mente de Carolina como un eco de dolor. Cada palabra de su padre era un recordatorio de su supuesta inferioridad. En ese momento, decidió que no podía seguir siendo parte de ese mundo. Mientras sus hermanas continuaban hablando sobre sus planes, Carolina se levantó de la mesa y se retiró al jardín. Fuera, la noche era fresca y el cielo estaba salpicado de estrellas. Se sentó en un banco, sintiendo que el aire fresco calmaba su agitación interna, pero la paz fue efímera, interrumpida por el sonido de pasos que se acercaban. Era Roberto. «¿Qué te pasa, Carolina?», preguntó él, su tono autoritario y despectivo. «¿Por qué te alejas de la familia?». «Porque no soy como ustedes», respondió ella, su voz temblando. «No puedo vivir de acuerdo a tus expectativas. No quiero ser una hija que solo importa por su éxito». Roberto frunció el ceño, y Carolina vio la ira brillar en sus ojos. «No tienes idea de lo que es el éxito. Te has dejado llevar por tus emociones, y eso te llevará a la ruina». La conversación se tornó tensa, cada palabra un golpe en el corazón de Carolina. La ira de su padre era palpable, y ella se sintió pequeña y vulnerable. Pero en su interior, una chispa de determinación comenzó a crecer. No permitiría que su vida fuera definida por la visión distorsionada de su padre. Cuando finalmente regresó al interior, su corazón latía con fuerza. La lucha había comenzado, y sabía que necesitaría toda su fuerza y coraje para enfrentar lo que vendría. La conexión con Emerson era su único refugio, y estaba dispuesta a luchar por ese amor, sin importar el costo. Pero la sombra de su padre seguía presente, y el dilema de su vida continuaría atormentándola en los días que seguían. Era un camino incierto, pero Carolina estaba decidida a encontrar su voz y reclamar su lugar en el mundo.
El aire en la casa de Carolina se había vuelto denso y pesado desde el fatídico enfrentamiento con su padre. Roberto había sido claro. Su amor por Emerson no tenía lugar en su mundo. Carolina se sentía como si estuviera atrapada en una prisión de oro, rodeada de lujos y comodidades, pero sin la libertad de ser quien realmente era. Las noches se convirtieron en un tormento. Las sombras de su habitación parecían burlarse de ella, recordándole lo que había perdido y lo que aún podía perder. Con cada día que pasaba, la angustia se instalaba más profundamente en su corazón. Su relación con Emerson había traído una luz a su vida, una chispa de felicidad que nunca había conocido. Pero esa luz se estaba apagando lentamente, consumida por las llamas de la ira y el desprecio de su padre. Carolina recordaba las palabras de Roberto. «No quiero que te veas con él. Es un perdedor. No es suficiente para ti». Esas palabras resonaban en su mente, como un eco de su propio valor perdido. ¿Cómo había llegado a esta encrucijada? ¿Por qué su amor no era suficiente para ser aceptado? Cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo de su padre la asediaba. Los días de su infancia, donde buscaba su aprobación, volvían a su mente con una claridad desgarradora. Recordaba las veces que se esforzó por sobresalir, por ser la hija que él quería, las horas dedicadas a practicar ballet, los tutús que había usado con esperanza, esperando que un día su padre la mirara con orgullo, como lo hacía con Beatriz y Valentina, pero en lugar de eso, siempre había sido una sombra, una figura que se desvanecía en el fondo del escenario, incapaz de brillar. La presión fue aumentando cuando Roberto decidió cortar su apoyo financiero. Una mañana, Carolina recibió una carta de su padre que le informaba que, a partir de ese momento, tendría que arreglárselas por su cuenta. El golpe fue devastador. Sin el respaldo de su padre, se sintió completamente vulnerable. Las posibilidades de vivir por sí misma se desvanecieron, dejando solo la angustia de lo desconocido, la amenaza de perder su hogar, su estilo de vida y cualquier atisbo de seguridad le hizo sentir que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Mientras tanto, Emerson intentaba ser su apoyo, pero Carolina no quería arrastrarlo a su tormento. En su mente, la culpa se apoderaba de ella. «¿Cómo puedo permitir que su vida se arruine por mi causa?», pensaba. Aunque él le decía que estaban juntos en esto, que la amaba y que no le importaba lo que Roberto pensara, Carolina sentía que cada día se alejaba un poco más de esa felicidad que habían construido juntos. Las conversaciones se tornaron más tensas, llenas de silencios incómodos y miradas de preocupación. Una tarde, mientras caminaban en un parque cercano, Carolina sintió que el aire fresco no era suficiente para despejar las nubes que la rodeaban. Decidió que era hora de hablar con Emerson sobre sus miedos. «No quiero que esto te afecte. Mi padre no se detendrá. Él tiene el poder de hacer que tu carrera se convierta en un caos», confesó, su voz temblando con la vulnerabilidad que siempre había tratado de ocultar. Emerson la miró con firmeza, pero sus ojos reflejaban preocupación. «No tienes que vivir bajo su sombra, Carolina. Tienes que decidir por ti misma», le dijo, como si esas palabras pudieran darle la fuerza que le faltaba. Pero Carolina se sintió atrapada. La idea de desobedecer a Roberto era aterradora. La ira de su padre podía ser implacable. Recordaba bien cómo había tratado de destruir a aquellos que se interponían en su camino. Y, aunque el amor de Emerson era real, la presión del mundo que la rodeaba parecía cada vez más pesada. La lucha interna se convirtió en un ciclo de angustia y desesperación. ¿Cómo podía elegir entre su familia y el amor que había encontrado? Los días se convirtieron en semanas, y la angustia de Carolina se intensificó. Se sentía perdida, como si estuviera navegando por un mar tormentoso sin rumbo. La presión de las expectativas familiares la consumía. Las interacciones con sus hermanas, que siempre parecían disfrutar de la aprobación de su padre, se convirtieron en recordatorios dolorosos de su propia insuficiencia. Beatriz y Valentina nunca le habrían hablado de sus propias inseguridades, pero Carolina sabía que su vida siempre sería un espejo de lo que su padre valoraba: la belleza y el éxito social. Un día, mientras observaba la lluvia caer por la ventana de su habitación, sintió que el peso de su tristeza la aplastaba. La imagen de Emerson sonriendo iluminó su mente,
pero el brillo se desvaneció rápidamente al recordar la severidad de su situación. Se preguntaba si alguna vez podría ser libre, si alguna vez podría escapar de las cadenas que su familia le había impuesto. La lluvia parecía simbolizar su dolor, cada gota una lágrima que no había podido derramar. Fue en ese momento de desesperación que decidió buscar a Emerson. Necesitaba su apoyo más que nunca. Sin embargo, al llegar a su apartamento, se encontró con que las cosas no eran tan sencillas. Emerson estaba sentado en su sofá. Su rostro reflejaba la carga emocional que ambos compartían. «Carolina, tenemos que hablar», dijo con un tono que le hizo el corazón latir más rápido. Ella sabía que la conversación no sería fácil, pero era necesaria. «No sé cuánto tiempo más puedo soportar esto», admitió, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar. «Me está consumiendo, Emerson. No quiero perderte, pero siento que mi padre puede destruir todo lo que hemos construido». La tristeza en su voz resonó en el aire, creando un silencio pesado entre ellos. Emerson se acercó, tomando su mano con ternura. «Te prometo que encontraremos una manera. No estoy dispuesto a dejar que tu padre nos separe», respondió, con una determinación que la hizo sentir un poco de esperanza. Pero esa esperanza se vio rápidamente eclipsada por la realidad. El poder de Roberto era vasto, y su ira era impredecible. Mientras la conversación continuaba, Carolina comenzó a darse cuenta de que su amor por Emerson no podría sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. La presión de su padre y el deseo de complacerlo se sentían como una losa de piedra sobre su pecho. «No puedo seguir así, Emerson. Necesito encontrar una solución y no sé si eso incluye nuestro amor», murmuró, sintiendo que cada palabra la alejaba más de la vida que había soñado. A medida que las horas se deslizaban, Carolina se sentía cada vez más atrapada. Las sombras de su pasado la acechaban, y la incertidumbre de su futuro la mantenía despierta por las noches. La angustia se convirtió en un torbellino de emociones que la empujaba hacia un abismo del que temía no poder salir. Tenía que hacer algo. Tenía que enfrentar a su padre, encontrar una forma de reconciliar su amor por Emerson y su deseo de ser aceptada. El declive de Carolina había comenzado, pero en su interior, la chispa de la resistencia empezaba a encenderse. La historia aún no había terminado, y aunque las sombras eran densas, había un camino que aún podía explorar. Sin embargo, el costo de ese camino podría ser mayor de lo que había imaginado. La vida de Carolina había tomado un giro inesperado. Tras el devastador enfrentamiento con su padre, sentía que cada día se volvía más pesado y oscuro. Sin embargo, en medio de la tormenta emocional que la asediaba, una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse en su corazón. Había algo en el amor que compartía con Emerson que la hacía imaginar un futuro diferente, uno en el que podría ser verdaderamente feliz, lejos de las sombras de las expectativas familiares. Una mañana, mientras el sol se filtraba a través de las cortinas de su habitación, Carolina sintió un renovado sentido de determinación. Había decidido que no quería seguir viviendo bajo la opresiva influencia de su padre. La idea de un nuevo comienzo, de una vida construida sobre sus propias elecciones, comenzó a tomar forma en su mente. Era un pensamiento audaz, pero también aterrador. ¿Podría realmente desafiar a Roberto y construir su propio camino? Después de pensarlo durante días, Carolina se sentó con Emerson en un pequeño café que solían visitar. Las paredes estaban adornadas con fotografías de parejas felices, y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. La atmósfera era acogedora, y por un momento, se sintió como si el mundo exterior no importara. «Emerson», comenzó, su voz temblando ligeramente. «He estado pensando mucho en nosotros, en lo que quiero para el futuro». Emerson la miró atentamente, con una mezcla de inquietud y esperanza en sus ojos. «Dime, Carolina», respondió él, tomando su mano con ternura. «Estoy aquí para lo que necesites». Un escalofrío recorrió la espalda de Carolina. Sentía que cada palabra que pronunciaba era una decisión que podía cambiarlo todo. «Quiero que nos casemos», dijo finalmente, dejando que la frase flotara entre ellos como una promesa. «Pero en secreto, solo tú y yo, lejos de todo este caos». Emerson sonrió, una luz de alegría iluminando su rostro. «Me encantaría, Carolina.
Solo nosotros dos, sin las presiones del mundo exterior. Un momento solo para nosotros. Esa idea de simplicidad y amor puro resonó profundamente dentro de ella. Para Carolina, el matrimonio no era solo un acto simbólico, era un refugio, un lugar donde finalmente podría ser vista y aceptada por quien realmente era. Podríamos encontrar un lugar tranquilo, tal vez al lado del mar, sugirió Emerson, imaginando la escena. Un lugar donde podamos decir nuestras promesas y dejar atrás todo lo que nos pesa. Carolina se sintió emocionada por la idea de alejarse de las expectativas familiares y crear su propia historia. La imagen de una ceremonia íntima, rodeada de naturaleza y del sonido de las olas, la llenó de alegría. Sin embargo, también sintió un profundo temor. La sombra de su padre seguía presente, y la idea de desobedecerlo la aterraba. ¿Y si Roberto se entera?, preguntó, su voz ahora más baja. ¿Y si decide hacerle daño a tu carrera? Emerson apretó su mano con firmeza. No podemos vivir así, Carolina. No podemos permitir que su miedo controle nuestras vidas. Este es nuestro amor, y merecemos vivirlo plenamente. Las palabras de Emerson calaron hondo en su corazón. La lucha interna de Carolina se intensificaba, pero la perspectiva de un futuro juntos la llenaba de una nueva energía. Tienes razón, admitió, sintiendo que la determinación comenzaba a reemplazar su miedo. No puedo seguir siendo la hija que él quiere. Necesito ser yo misma. Con esa decisión, Carolina comenzó a planear su boda. Sería un evento pequeño, solo ellos dos y tal vez un par de amigos cercanos que los apoyaran. La idea de la ceremonia se convirtió en un faro de esperanza en medio de la tormenta que había estado viviendo. Sin embargo, mientras organizaba cada detalle, la presión de su padre seguía acechando en su mente. ¿Cómo podría enfrentarlo? ¿Qué pasaría si su amor no era suficiente para proteger a Emerson del furor de Roberto? Los días pasaron rápidamente, y los preparativos para la boda se intensificaron. Carolina se encontró elaborando una lista de cosas simples pero significativas que querían incluir en su ceremonia. Flores silvestres, un pequeño pastel, música suave que resonara con su amor. Cada elección se sentía como un paso hacia su libertad, pero cada pensamiento sobre su padre la hacía dudar. Una tarde, mientras estaba en su habitación revisando los detalles de la ceremonia, Carolina sintió una oleada de nostalgia. Miró por la ventana y vio la lluvia caer, cada gota simbolizando las lágrimas que había derramado por el amor que no había podido vivir plenamente. Se preguntó si alguna vez podría encontrar un equilibrio entre su amor por Emerson y el deseo de ser aceptada por su padre. La lucha entre el deber y el amor la mantenía despierta por las noches, y el peso de la incertidumbre era abrumador. Sin embargo, en medio de esa tormenta emocional, había una luz de esperanza. Recordó las palabras de Emerson: «No tienes que vivir bajo su sombra». Esa frase resonó en su mente y le dio fuerzas. La idea de construir su propia vida, de finalmente ser la arquitecta de su destino, comenzó a tomar forma con más claridad. Finalmente, el día de la ceremonia llegó. Carolina se despertó con una mezcla de nervios y emoción. Sabía que, sin importar lo que sucediera, estaba dando un paso hacia su verdad. Se vistió con un simple vestido blanco, uno que simbolizaba no solo su amor por Emerson, sino también su deseo de libertad. Al mirarse en el espejo, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía hermosa, no por las expectativas de su padre, sino por la mujer que había comenzado a convertirse. Cuando llegó al lugar elegido, un pequeño claro rodeado de árboles, su corazón latía con fuerza. Emerson la esperaba. Su sonrisa era todo lo que necesitaba para sentir que todo iba a estar bien. Mientras intercambiaban votos, Carolina sintió que sus miedos se desvanecían, reemplazados por una profunda conexión con el hombre que había elegido amar. Sin embargo, en el fondo de su mente, la sombra de su padre seguía presente. Cada rayo de luz que sentía era acompañado por la inquietud de lo que podría suceder después de la ceremonia. Aún así, en ese momento, decidió dejar todo eso de lado. Estaba aquí, con Emerson, y eso era lo que realmente importaba. A medida que la ceremonia llegaba a su fin, Carolina se dio cuenta de que este era solo el comienzo de su lucha.
La vida que había imaginado, llena de amor y autenticidad, estaba al alcance de su mano, pero para alcanzarla, tendría que enfrentarse a los fantasmas de su pasado y a la figura dominante de su padre. La luz de esperanza brillaba en su corazón, y aunque sabía que el camino no sería fácil, estaba decidida a luchar por el amor que se había ganado. Con la mano de Emerson entrelazada con la suya, Carolina dio un paso hacia lo desconocido, lista para enfrentar lo que viniera, y finalmente ser verdaderamente libre. La ceremonia había sido un sueño hecho realidad para Carolina y Emerson. En medio de la naturaleza, con el murmullo de las hojas y el canto de los pájaros como testigos, habían intercambiado votos que simbolizaban su amor puro y su deseo de construir un futuro juntos. Sin embargo, la felicidad se desvaneció abruptamente cuando la figura imponente de Roberto apareció en el claro, su rostro enrojecido por la ira y la incredulidad. ¿Qué significa esto? Rugió, su voz resonando en el silencio del bosque. Carolina sintió que su corazón se hundía en su pecho. Emerson, a su lado, se tensó, preparándose para enfrentar la tormenta que se avecinaba. La tensión en el aire era palpable, como un rayo a punto de caer. Roberto avanzó hacia ellos, sus ojos destilando furia. ¿Acaso te has vuelto loca, Carolina? ¿Te atreves a casarte sin mi aprobación? ¿Con un perdedor como él? Las palabras de su padre eran como dagas, cada una hiriendo más que la anterior. Carolina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Había esperado este momento, pero nunca de esta manera. «Papá, por favor», empezó Carolina, tratando de mantener la calma. «Esto es sobre nosotros, sobre el amor que hemos construido. No es solo un capricho». Emerson se mantuvo a su lado, su mano entrelazada con la de Carolina, un ancla en medio de la tormenta. «No me hables de amor», gritó Roberto. «Lo que tienes no es amor, es una locura. Estás arruinando tu vida por alguien que no vale nada. ¿Te das cuenta de lo que haces?» La ira de su padre era abrumadora, y Carolina sintió que su determinación flaqueaba. «¡Basta!», exclamó Emerson, su voz resonando con una firmeza que sorprendió a todos. «Carolina es libre de amar a quien elija, y no permitiré que la humilles más. Su vida no te pertenece». Las palabras de Emerson hicieron eco en el aire, creando una burbuja de protección alrededor de Carolina. Sin embargo, el rostro de Roberto se tornó aún más oscuro, como si la ira estuviera a punto de estallar. «¿Qué sabes tú de familia, de responsabilidad?», Roberto escupió, señalando a Emerson con desprecio. «Eres un insignificante asistente financiero, y si crees que puedes estar a la altura de la familia Albuquerque, te equivocas. No eres suficiente». Carolina sintió que el aire se le escapaba. Su padre había cruzado una línea, y la rabia comenzó a burbujear dentro de ella. «¿Y tú qué sabes de ser un verdadero padre?», replicó Carolina, su voz temblando de emoción. «Siempre has puesto tus ambiciones y tu ego por encima de nosotros. Nunca has visto quién soy realmente. Solo me has juzgado por lo que soy para ti, y nunca me has permitido ser yo misma». Las palabras salieron de su boca como un torrente, cada sílaba liberando años de dolor y resentimiento. Roberto se detuvo, sorprendido por la ferocidad de su hija. Era como si un rayo de luz hubiera penetrado la oscuridad de su ira. «No entiendo», murmuró, su voz más baja, pero aún cargada de incredulidad. «Siempre quise lo mejor para ti». «¿Lo mejor? ¿Eso es lo que crees?». Carolina lo miró a los ojos, desafiándolo. «Lo mejor es ignorarme, despreciarme y compararme con mis hermanas como si eso definiera mi valor. Yo no soy Beatriz ni Valentina. Soy Carolina, y estoy cansada de vivir a la sombra de sus expectativas». La sinceridad en su voz resonó en el aire, y por un momento, Roberto pareció vacilar. Emerson, sintiendo la oportunidad, dio un paso adelante. «Carolina no es un trofeo que puedas exhibir o descartar. Ella es una persona con sueños y deseos propios. La has mantenido en una jaula dorada, y eso no es amor. El amor verdadero significa dejar que alguien sea libre de ser quien es». Su declaración era apasionada y llena de convicción, y Carolina sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Roberto se quedó en silencio, su mirada cambiando. Era como si estuviera enfrentando una verdad que había estado ignorando durante años.
No estoy aquí para arruinar tu vida, Carolina, finalmente dijo, su voz temblando con una mezcla de confusión y tristeza. Solo quiero que seas feliz. ¿Y qué te hace pensar que puedo ser feliz sin amar a Emerson?, respondió Carolina, sintiendo que la tensión en el aire comenzaba a desvanecerse. He pasado demasiado tiempo buscando tu aprobación y me he olvidado de lo que realmente quiero. Quiero ser libre, papá. Quiero vivir mi vida sin miedo. La revelación de Carolina fue como un golpe para Roberto. Se dio cuenta de que había estado tan atrapado en sus propias expectativas que había perdido de vista lo que realmente importaba, la felicidad de su hija. Siempre he sentido que debía protegerte, admitió, su voz ahora cargada de vulnerabilidad. No quería que sufrieras como yo sufrí. El cambio en la atmósfera era palpable. Carolina vio la lucha en el rostro de su padre, como si estuviera intentando reconciliar sus propios miedos con la realidad que estaba frente a él. Pero tu forma de protegerme me ha hecho daño, dijo Carolina suavemente. Me has hecho sentir que nunca seré suficiente. He estado buscando tu aprobación, pero ahora sé que tengo que buscar mi propia felicidad. Roberto la miró, y por primera vez pareció ver a su hija por quien realmente era. No sé cómo cambiar, murmuró, su voz quebrándose. He cometido muchos errores. Podemos trabajar en eso, respondió Carolina, sintiendo que la tensión comenzaba a disiparse. Pero debes estar dispuesto a intentarlo. No puedo vivir en un mundo donde siempre tengo miedo de ser quien soy. Emerson, observando este momento de transformación, sintió que la esperanza comenzaba a florecer. Quizás, solo quizás, podrían encontrar una manera de reconstruir lo que se había perdido. Ustedes son más fuertes juntos, dijo, su voz serena. La familia puede sanar, pero primero deben ser sinceros el uno con el otro. Roberto asintió lentamente, como si comenzara a procesar la magnitud de sus acciones. Quiero intentarlo, admitió, su voz cargada de emoción. Quiero aprender a ser un mejor padre y quizás un mejor abuelo para Mateus. El alivio inundó el corazón de Carolina. Sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Podemos empezar poco a poco, dijo, sintiendo una nueva determinación. Solo necesito que me des la oportunidad de ser quien soy, sin juicios ni comparaciones. A medida que la conversación avanzaba, la tensión en el aire empezaba a transformarse en algo más positivo. Carolina y Roberto estaban finalmente dispuestos a abrirse el uno al otro, a compartir sus miedos y esperanzas. La posibilidad de una nueva relación se cernía sobre ellos como un nuevo amanecer, pero justo cuando la calma parecía reinar, un grito resonó en el aire. Carolina se volvió y vio a Mateus, el niño del orfanato, corriendo hacia ellos con una sonrisa brillante. «Tía Carolina, tío Emerson», exclamó, y su alegría era contagiosa. El cambio en la dinámica familiar se volvió aún más evidente cuando Mateus se acercó a Roberto, quien lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura. «Hola, abuelo», dijo el niño, inocente y lleno de amor. La mirada de Roberto se suavizó, y en ese instante supo que había una oportunidad para sanar. La ceremonia había sido un punto de inflexión, y aunque el camino hacia adelante estaba lleno de desafíos, Carolina sentía que estaban comenzando a construir algo nuevo. La lucha aún no había terminado, pero había una luz al final del túnel, y juntos estaban dispuestos a encontrarla. Carolina sentía que el aire se volvía más denso a medida que la tensión aumentaba en el claro del bosque. La presencia de su padre, Roberto, había transformado el ambiente festivo de su boda en un campo de batalla emocional. Con cada palabra hiriente que él pronunciaba, sus esperanzas de reconciliación parecían desvanecerse, pero también había una chispa en su interior que la impulsaba a luchar. Era el momento de enfrentarse a la verdad, de desafiar a su padre y a sí misma. «Papá, esto no puede seguir así», comenzó Carolina, su voz resonando con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «Siempre he tratado de ser la hija que querías, pero esa no soy yo. Estoy cansada de vivir a tu sombra, de ser comparada con Beatriz y Valentina. Necesito que entiendas quién soy realmente». Roberto, sorprendido por la fervorosa declaración de su hija, frunció el ceño. «¿Y quién eres tú, Carolina?
¿Una chica que se escapa con un hombre que no tiene futuro? Siempre quise lo mejor para ti, y tú lo estás arruinando todo. Su voz temblaba de ira, pero detrás de esa rabia, Carolina pudo ver un destello de miedo. Era como si, al igual que ella, su padre estuviera lidiando con sus propios demonios. «Lo que tú consideras lo mejor no es lo que yo quiero», replicó Carolina, sintiendo que la rabia comenzaba a burbujear dentro de ella. «Quiero ser feliz, papá. Emerson me hace sentir viva. Me ve por quien realmente soy, no por la imagen que has creado en tu mente de lo que debería ser. Siempre he sido tu hija, pero he estado atrapada en un papel que no me pertenece». El rostro de Roberto se tornó pálido, y por un momento pareció perder la compostura. «No entiendo», murmuró, su voz más baja, como si intentara comprender la magnitud de lo que Carolina le estaba diciendo. «He trabajado duro para darte lo que tienes. Solo quería protegerte». «¿Protegerme?» Carolina sintió que la frustración la invadía. «Lo que has hecho es aprisionarme. Me has hecho sentir que nunca seré suficiente, que siempre estaré en el fondo. La única cosa que me ha traído alegría en años es Emerson, y lo rechazas sin siquiera conocerlo». Roberto se quedó en silencio, su mirada fija en el suelo. Era evidente que la confrontación lo había golpeado con fuerza. Carolina podía sentir la lucha interna en él, como si estuviera tratando de reconciliar su deseo de controlar su vida con el amor que, en el fondo, aún sentía por su hija. «No puedo cambiar lo que siento», finalmente dijo, su voz quebrada. «Siempre he querido lo mejor para ti, pero no puedo aceptar que estés con él». «¿Por qué no?», preguntó Carolina, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Porque no se ajusta a tus estándares. Papá, el amor no se mide por lo que uno posee o por el estatus social. El amor es libertad, aceptación y comprensión, y eso es lo que Emerson me da. Te he buscado durante tanto tiempo, pero siempre me has dejado con las manos vacías». La mirada de Roberto se suavizó ligeramente, como si comenzara a ver a su hija no solo como un reflejo de sus propios deseos, sino como una persona con sueños y anhelos. «Tú no entiendes lo que he sacrificado por esta familia», dijo, su voz ahora cargada de melancolía. «He luchado por darte una vida que te proteja de las decepciones. No quiero que sufras». «Pero el sufrimiento es parte de la vida, papá», respondió Carolina, sintiendo que la tensión comenzaba a ceder. «He sufrido por mucho tiempo, pero he decidido que no quiero seguir así. No quiero vivir con miedo a ser quien soy. Estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias de mis decisiones, incluso si eso significa perderte». El silencio que siguió fue sepulcral. Carolina pudo ver cómo la fachada de su padre se desmoronaba lentamente. Era un momento vulnerable, donde la verdad se revelaba en medio de la oscuridad. «Nunca quise que te sintieras así», admitió Roberto, sus ojos llenos de lágrimas. «Pero tengo miedo. He visto lo que sucede cuando las cosas se descontrolan». «Lo sé», dijo Carolina suavemente, sintiendo que el dolor de su padre resonaba con su propio sufrimiento. «Pero también sé que puedo encontrar mi camino. Debo hacerlo, papá. Te necesito, pero no a costa de mi felicidad». A medida que sus palabras se deslizaban en el aire, el peso de la verdad se hizo más palpable. Roberto, que había sido una figura dominante y aterradora en su vida, comenzaba a parecer más humano, más comprensible. En ese momento, Carolina se dio cuenta de que su padre también había estado lidiando con sus propias inseguridades y miedos, y que su necesidad de control había sido una respuesta a sus propias heridas. «Carolina», dijo Roberto, su voz apenas un susurro, «no sé si puedo cambiar, pero quiero intentarlo. No quiero perderte. Te he fallado como padre». La sinceridad en su voz hizo que el corazón de Carolina se estremeciera. «Podemos trabajar en esto», respondió ella, sintiendo que había una oportunidad para sanar. «Pero necesito que me des el espacio para ser yo misma. Necesito que me apoyes, aunque no entiendas mis decisiones». Roberto asintió lentamente, como si finalmente comenzara a comprender la magnitud de su error. «Haré lo que pueda», prometió, su voz aún temblando. «Pero no será fácil, y no lo prometo como algo instantáneo. Necesitaré tiempo». «Está bien», dijo Carolina, sintiendo que una nueva esperanza comenzaba a florecer en su corazón.
Nada cambia de la noche a la mañana, pero si estamos dispuestos a intentarlo, quizás podamos encontrar una nueva forma de ser familia. Emerson, que había estado observando el intercambio con atención, sintió que la tensión en el aire comenzaba a desvanecerse. «Estoy aquí para apoyarlos», dijo, su voz llena de honestidad. «Quiero que ambos encuentren la felicidad, porque eso también me hace feliz. Juntos, podemos construir algo nuevo». Roberto miró a Emerson con un nuevo respeto, reconociendo que el amor de su hija era genuino y que su presencia podría ser una fuerza positiva en sus vidas. «Lo sé, y lamento haberte tratado así», admitió. «Quiero aprender a ser un mejor hombre, pero también un mejor padre. Quiero estar presente en la vida de Carolina y Mateus». El camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero en ese momento, con la verdad expuesta y el deseo de sanar en sus corazones, Carolina sintió que estaban comenzando a dar pasos hacia un futuro diferente. La lucha había sido intensa, pero había llevado a una revelación que podría cambiar el curso de sus vidas. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, iluminando el claro con una luz dorada, Carolina, Emerson y Roberto se unieron en un abrazo, un símbolo de una nueva esperanza y un compromiso de avanzar juntos. La batalla no había terminado, pero había un camino hacia la reconciliación, y eso era suficiente para que Carolina sintiera que, finalmente, estaba en el camino correcto. Carolina se encontraba en un cruce de caminos, y la decisión que debía tomar pesaba sobre sus hombros como una losa. Había pasado por un torbellino emocional en las últimas semanas, desde la revelación de su amor por Emerson hasta el tumulto que había causado su padre, Roberto. La posibilidad de una nueva vida, una vida donde pudiera ser auténtica y feliz, se presentaba ante ella, pero había un precio que pagar. ¿Estaría dispuesta a arriesgar su relación con su padre por el amor que había encontrado? Mientras se sentaba en el parque, rodeada de árboles que comenzaban a mostrar los colores del otoño, Carolina sintió que el aire fresco le acariciaba el rostro. Miraba a su alrededor, observando a las familias que paseaban, las risas de los niños que jugaban y el calor de las parejas que compartían momentos de ternura. Todo esto le recordaba lo que anhelaba, una familia unida, pero con la libertad de ser quien realmente era. Sin embargo, su corazón estaba dividido. Roberto había sido una figura dominante en su vida, y a pesar de sus errores, era su padre. La idea de romper completamente los lazos con él la llenaba de miedo. ¿Qué pasaría si nunca pudiera perdonarlo?, se preguntaba. ¿Y si, al intentar acercarme a él, solo volviera a encontrar el dolor y la decepción? La lucha interna era abrumadora. La voz de Emerson resonaba en su mente. «No tienes que vivir bajo su sombra, Carolina. Tienes que decidir por ti misma». Pero, ¿cómo se podía tomar una decisión tan monumental, sabiendo que podría deshacer años de historia familiar? La tarde avanzaba y la luz del sol comenzaba a desvanecerse, proyectando sombras alargadas que parecían danzar en el suelo. Carolina tomó una respiración profunda, tratando de calmar la tormenta que se desataba en su interior. Había momentos en que deseaba que todo fuera más sencillo, que pudiera simplemente seguir su corazón sin preocuparse por las ramificaciones. Pero no podía ignorar el hecho de que, al elegir a Emerson, también estaba eligiendo un camino que podría alejarla de su familia. A medida que la presión aumentaba, Carolina recordó la última conversación que tuvo con Roberto. Las palabras de su padre todavía resonaban en su mente. «No quiero que te veas con él. Es un perdedor. No es suficiente para ti». Esa declaración había sido un golpe devastador. La ira y la frustración habían surgido en ella, llevándola a cuestionar no solo su relación con Emerson, sino también su relación con su padre. ¿Por qué siempre tengo que ser suficiente para ti, papá? ¿Cuándo seré suficiente para mí misma? Su propio cuestionamiento la hizo reflexionar sobre lo que realmente quería en la vida. Si decido darle una oportunidad a mi padre, ¿significa eso que estoy traicionando a Emerson?, se preguntaba, sintiendo el nudo en su estómago apretarse aún más. ¿Y si Roberto vuelve a fallar? ¿Y si me duele tanto que nunca pueda volver a confiar en él? La idea de perder a Emerson, de perder el amor que había encontrado en medio de su dolor, era aterradora. Sin embargo,
Había algo en el fondo de su ser que le decía que debía intentar crear un puente entre ellos, aunque eso significara enfrentar sus propios miedos. En ese momento, decidió que necesitaba hablar con Emerson. Se levantó y, con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió a su apartamento. La idea de compartir sus pensamientos y sentimientos con él le daba una sensación de alivio, como si al verbalizarlos pudiera encontrar claridad. Al llegar, lo encontró sentado en el sofá, con un libro en las manos, pero al ver su expresión preocupada, dejó el libro a un lado y se acercó a ella. «¿Qué sucede, Carolina?», preguntó Emerson, su voz suave y preocupada. «Te ves distante». La calidez en su mirada hizo que el nudo en el estómago de Carolina comenzara a deshacerse un poco. Sabía que podía confiar en él, que su amor era genuino y que lo apoyaría sin importar lo que decidiera. «Necesito hablar contigo», comenzó Carolina, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la verdad. «He estado pensando en lo que significa todo esto, en lo que está en juego». Se sentó junto a él, sintiendo la conexión entre ellos. «Siento que estoy atrapada entre dos mundos, el de mi padre y el de nuestro amor». «Entiendo», respondió Emerson, su voz llena de empatía. «Es un lugar difícil para estar, pero recuerda que no tienes que elegir entre uno y otro. Tu felicidad es lo más importante, y yo te apoyo en cualquier decisión que tomes». Carolina sintió que la tensión en su pecho comenzaba a relajarse. «Pero, ¿y si elijo intentar reconstruir mi relación con mi padre y eso significa perderte a ti? No quiero arrastrarte a este caos, Emerson. No quiero que te lastimen por mi causa». La vulnerabilidad de su voz resonó en el aire, y Emerson tomó su mano con ternura. «Carolina, no puedo prometerte que todo será fácil», dijo, mirándola a los ojos. «Pero tampoco puedo quedarme al margen mientras luchas por lo que realmente quieres. Si sientes que hay un camino hacia la reconciliación con tu padre, debes explorarlo. Pero asegúrate de que sea lo que tú realmente deseas, no solo lo que sientes que deberías hacer». Las palabras de Emerson hicieron eco en su mente. «¿Qué es lo que realmente quiero?», se preguntó. La respuesta seguía eludiéndola, pero había algo dentro de ella que anhelaba la conexión familiar, esa calidez que había estado ausente durante tanto tiempo. «Quiero un equilibrio», admitió finalmente. «Quiero poder amar a Emerson sin sentir que tengo que rechazar a mi padre. Quiero que ambos sean parte de mi vida, aunque eso signifique enfrentar mis miedos». Emerson sonrió, y esa sonrisa le dio a Carolina la seguridad que necesitaba. «Entonces, tienes que hablar con él, establecer límites. No puedes permitir que su miedo controle tu vida. Eres fuerte, Carolina, y mereces ser feliz, sin importar lo que eso signifique para él». La determinación comenzó a crecer en ella. Carolina sabía que debía actuar, que no podía dejar que la indecisión la consumiera. «Voy a darle una oportunidad a mi padre», declaró, sintiendo que cada palabra fortalecía su resolución. «No por él, sino por mí. Quiero ver si es posible reconstruir lo que se ha roto entre nosotros. Pero también quiero que él entienda que tengo mi propia vida, que he encontrado el amor y que no lo dejaré ir». Emerson asintió. Su expresión de apoyo le daba fuerzas. «Eso suena perfecto. Ve con la mente abierta, pero también con un corazón firme. Estaré aquí para ti, sin importar lo que pase». Las palabras de Emerson infundieron valentía en Carolina. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentar. Con una nueva sensación de propósito, Carolina se levantó y se dirigió hacia la puerta. «Voy a hacerlo», dijo, su voz llena de determinación. «Voy a hablar con mi padre». Emerson la miró con orgullo, y eso le dio la fuerza que necesitaba para dar el paso hacia lo desconocido. Mientras salía de su apartamento, Carolina sintió que un peso se aliviaba de sus hombros. Era el momento de enfrentar a su padre, de exigir el respeto y la aceptación que merecía. La decisión no solo afectaría su relación con Roberto, sino que también definiría su propio camino hacia la felicidad. Sabía que podría haber dificultades en el camino, pero estaba lista para luchar por su verdad. La luz del sol comenzaba a caer, iluminando el camino que llevaba hacia la casa de Roberto. Cada paso que daba se sentía como un paso hacia la libertad. Era el momento de ser valiente,
de enfrentar sus miedos y de reclamar su vida. Carolina estaba lista para la batalla, y en su corazón, la esperanza brillaba con fuerza. A medida que Carolina salía del apartamento de Emerson, un torrente de emociones la invadía. Había tomado la decisión de intentar reconstruir su relación con su padre, Roberto, pero al mismo tiempo sabía que no sería un camino fácil. La historia familiar que había vivido durante años estaba llena de heridas y resentimientos, y las cicatrices no se sanarían de la noche a la mañana. Sin embargo, la esperanza de un futuro mejor la empujaba hacia adelante. Mientras caminaba, Carolina se sumergía en sus pensamientos. La idea de llevar a Roberto a visitar el orfanato, donde Mateus vivía, comenzó a tomar forma en su mente. Era un lugar que había llegado a amar, un espacio donde el amor y la comunidad florecían a pesar de las adversidades. Sabía que, al llevar a su padre allí, podría mostrarle el impacto positivo que la familia podía tener en la vida de los demás. Tal vez, al ver a Mateus y a otros niños, Roberto podría comprender la importancia de ser un padre presente y amoroso. Al llegar a casa, Carolina se sentó en la mesa de la cocina, con su mente llena de ideas. Decidió escribir una lista de cosas que quería que sucedieran durante la visita. Sabía que debía ser clara en sus intenciones, así que tomó un bolígrafo y comenzó a anotar. Primero, hablar con Roberto sobre la visita. Debo explicarle por qué es importante para mí y para Mateus, escribió. Segundo, preparar a Mateus. Quiero que se sienta seguro y amado, porque esto será un gran paso para él también. La idea de preparar a Mateus la llenó de ternura. Era un niño fuerte, a pesar de las adversidades que había enfrentado en su corta vida. Carolina sabía que su amor por él era incondicional, y eso era lo que quería que Roberto viera. La relación entre su padre y Mateus podría ser un nuevo comienzo, un puente que uniera a su familia y le permitiera a Roberto experimentar el amor de una manera que nunca había hecho antes. Mientras escribía, sus pensamientos se desbordaban. Tercero, hablar con Emerson sobre cómo manejar la situación. Necesitaré su apoyo y su perspectiva para enfrentar a mi padre. Juntos somos más fuertes. La idea de compartir este momento con Emerson la llenó de confianza. Sabía que, aunque las cosas podrían volverse tensas, él estaría a su lado, listo para apoyarla en cada paso del camino. La tarde pasó rápidamente, mientras Carolina se sumía en sus preparativos. Llamó a Mateus para preguntarle si podía pasar por el orfanato al día siguiente. Su corazón se llenó de alegría al escuchar la voz del niño, que estaba emocionado por la idea de una visita. «Tía Carolina, ¿vamos a jugar?», preguntó Mateus con entusiasmo. «Sí, pero también quiero que conozcas a alguien muy especial», respondió Carolina, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la reconciliación. Mateus no sabía que esa persona especial era su abuelo, pero Carolina sabía que, si las cosas salían bien, podría ser un momento transformador para todos. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Carolina reflexionó sobre lo que estaba por venir. La idea de abrir su corazón a su padre y permitirle entrar en su vida era aterradora. Sin embargo, también había un sentimiento de determinación que la impulsaba. Sabía que debía enfrentarse a Roberto y mostrarle que había un camino hacia la sanación. La idea de que su padre pudiera convertirse en un abuelo amoroso para Mateus era una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Al día siguiente, Carolina se despertó temprano, el estómago revuelto por la ansiedad. Se miró en el espejo, tratando de encontrar señales de fortaleza en su reflejo. «Esto es por Mateus», se dijo a sí misma, recordando su promesa de ser la mejor tía posible para él. Se vistió con cuidado, eligiendo una blusa sencilla pero elegante que la hiciera sentir cómoda y segura. Quería que esa visita fuera especial, no solo para ella, sino también para su padre y su querido sobrino. Antes de dirigirse a la casa de Roberto, Carolina se tomó un momento para meditar sobre lo que quería decir. En su mente, ensayaba las palabras, tratando de encontrar la mejor manera de expresar sus sentimientos. «Papá, quiero que entiendas que esto es importante para mí. No se trata solo de mí, sino también de Mateus. Quiero que formes parte de nuestras vidas, pero debes estar dispuesto a abrir tu corazón». Finalmente,
respiró hondo y salió de casa. El camino hacia la casa de Roberto se sentía más largo de lo habitual. Cada paso que daba era un eco de sus pensamientos y emociones. La ansiedad y la esperanza se entrelazaban en su pecho como una danza, mientras su mente daba vueltas a todos los posibles desenlaces de la reunión. Al llegar, Carolina se detuvo frente a la puerta, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Llamó al timbre, y cuando Roberto abrió la puerta, su rostro se iluminó brevemente antes de que una sombra de preocupación se instalara en sus ojos. «Carolina, ¿qué haces aquí?», preguntó, con un tono que reflejaba su sorpresa y, tal vez, un poco de temor. «Necesito hablar contigo, papá», respondió Carolina, sintiendo que sus palabras eran firmes y decididas. «Es importante». Roberto asintió, dejándola pasar, y el ambiente en el interior de la casa se sintió tenso. Se sentaron en la sala, y Carolina tomó aire, preparándose para el desafío que tenía por delante. «Quiero que vengas a conocer a Mateus», comenzó, observando la expresión de sorpresa en el rostro de su padre. «Es un niño maravilloso, y creo que podría ser bueno para ambos». Roberto frunció el ceño, claramente confundido. «¿Mateus? ¿Por qué querría yo conocer a un niño de un orfanato?». La frustración en su voz era palpable, pero Carolina no se dejó intimidar. «Porque es importante, papá. Él necesita una familia, y tú necesitas entender lo que significa ser parte de una», insistió Carolina, sintiendo que la pasión por su causa la impulsaba. «Esto no se trata solo de mí. Se trata de darle a Mateus la oportunidad de tener un abuelo que lo ame. Quiero que veas lo que realmente importa en la vida». La conversación continuó, y aunque había momentos de tensión, Carolina se dio cuenta de que Roberto comenzaba a escucharla. Cada palabra que pronunciaba era un paso hacia la verdad, un intento de construir un puente entre ellos. Sabía que el camino sería largo, pero también estaba convencida de que podía haber una solución. Con cada minuto que pasaba, la ansiedad de Carolina se transformaba en determinación. Estaba dispuesta a luchar por lo que quería, no solo por ella, sino también por Mateus y por la relación que anhelaba con su padre. La idea de un futuro mejor, donde todos pudieran ser parte de la vida del otro, comenzaba a tomar forma en su mente. Al final de la conversación, Roberto pareció reflexionar sobre sus palabras. «Está bien, Carolina. Iré a conocer a Mateus», dijo finalmente, y Carolina sintió que una ola de alivio la invadía. Aunque no sabía cómo sería esa visita, estaba lista para dar el siguiente paso. Con una mezcla de esperanza y ansiedad, Carolina salió de la casa de su padre, sintiendo que había dado un paso importante hacia la reconciliación. La visita al orfanato estaba programada, y aunque el futuro era incierto, había una luz que brillaba en el horizonte. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, con Emerson y Mateus a su lado, y la determinación de construir un nuevo camino para su familia. El día de la visita al orfanato llegó, y Carolina se despertó con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Había pasado la noche anterior revisando mentalmente cada detalle, cada posible escenario que podría desarrollarse. Sabía que este encuentro no solo era importante para ella, sino también para su padre y para Mateus. La idea de que Roberto pudiera convertirse en un abuelo amoroso para el niño la llenaba de optimismo, pero también de temor. ¿Estaría su padre realmente dispuesto a abrir su corazón después de tantos años de tiranía y desprecio? Mientras se preparaba, Carolina miró por la ventana. El sol brillaba intensamente, y el canto de los pájaros parecía un recordatorio de que la vida continuaba, a pesar de los desafíos. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido que la hiciera sentir segura pero cómoda. Quería que este día fuera especial para todos. Cuando finalmente se sintió lista, salió de casa, su corazón latiendo con fuerza. Al llegar al orfanato, Carolina sintió un torbellino de emociones. La familiaridad del lugar la envolvió, recordándole todos los momentos felices que había compartido con Mateus. Al entrar, fue recibida por la cálida sonrisa de la directora, quien la abrazó efusivamente. «Carolina, qué alegría verte de nuevo. ¿Quién es este acompañante tan especial?», preguntó, mirando a Roberto con curiosidad. Roberto, que había estado a su lado, se mostró tenso, pero a medida que la directora lo saludaba, su expresión se suavizó un poco. «Soy Roberto,
El padre de Carolina, respondió, tratando de sonar amigable, aunque su voz traicionaba un leve temblor. Carolina sintió que el nerviosismo de su padre era palpable, y por un momento se preguntó si había tomado la decisión correcta al traerlo. Mateus apareció corriendo por el pasillo, sus ojos iluminándose al ver a Carolina. «Tía Carolina, estaba esperando». Atraído por la emoción, el niño corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Carolina se agachó para devolverle el abrazo, sintiendo el amor y la alegría que emanaba de él. «Mateus, tengo una sorpresa para ti», dijo, sonriendo. «Hoy vamos a tener un visitante muy especial». Mateus miró a Roberto con curiosidad, y Carolina sintió que el ambiente se volvía tenso nuevamente. «¿Quién es?», preguntó el niño, inclinando la cabeza. «Es tu abuelo», respondió Carolina, mirando a su padre con un destello de desafío en sus ojos. «Quiero que lo conozcas». Roberto se agachó para estar a la altura de Mateus, su expresión seria pero inquisitiva. «Hola, Mateus. Soy Roberto. Es un placer conocerte», dijo, tratando de sonar cálido. Carolina observó a su padre, notando cómo luchaba por conectar con el niño que, de alguna manera, era una extensión de ella. Mateus lo miró con suspicacia. «¿Eres el abuelo de la fiesta?», preguntó, recordando la última vez que había escuchado sobre él. Roberto se quedó en silencio durante un momento, claramente incómodo. «Sí, así es», respondió finalmente, su voz un poco más suave. «Pero no estoy aquí para fiestas, sino para conocer a un niño muy especial». El ambiente se volvió un poco más relajado, y Carolina sintió que, tal vez, había una oportunidad para que su padre se abriera. Guiándolos hacia la sala de juegos, Carolina explicó a Mateus sobre las actividades que habían planeado. «Vamos a jugar, dibujar, y si tenemos suerte, tal vez podamos hacer algunos pasteles», dijo con entusiasmo. A medida que se instalaron en la sala de juegos, Roberto observaba desde un rincón, sintiéndose un poco fuera de lugar. Sin embargo, a medida que Mateus se sumergía en el juego, la tensión comenzó a desvanecerse. La risa del niño resonaba en el aire y el corazón de Carolina se llenaba de esperanza. «Quizás esto sea lo que Roberto necesita ver», pensó para sí misma. Después de un rato, Carolina se acercó a su padre. «¿Qué piensas?», le preguntó, con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Roberto la miró, y por un momento, su expresión se ablandó. «Él es especial», admitió, su voz llena de emoción. «Nunca había visto a un niño así. Es lleno de vida». «Mateus merece tener a su abuelo en su vida», respondió Carolina, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la reconciliación. «Quiero que lo conozcas de verdad, papá. Quiero que sepas lo que significa ser parte de una familia». Roberto se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Había estado tan atrapado en su propio ego y en su propia visión de lo que significaba ser un padre, que nunca había considerado lo que realmente implicaba ser un abuelo. «Yo nunca pensé que podría tener esta oportunidad», dijo finalmente, su voz temblando. «Siempre he temido perder el control, pero aquí no se trata de control. Se trata de amor», contestó Carolina, sintiendo que la verdad resonaba en sus palabras. «Se trata de dar y recibir, de compartir momentos y construir recuerdos». A medida que el tiempo pasaba, la conexión entre Roberto y Mateus empezaba a florecer. El niño lo miraba con admiración, y Roberto, aunque todavía un poco rígido, comenzó a relajarse. Se unió a ellos en el juego, intentando hacer reír a Mateus, mientras éste se reía de sus intentos torpes de dibujar un monstruo. Carolina observó con el corazón lleno de esperanza. «Esto es solo el comienzo», pensó, sintiendo que el cambio era posible. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba y la risa llenaba la sala, un pequeño escalofrío recorrió la espalda de Carolina. Sabía que todavía había mucho camino por recorrer. La sombra de la relación entre ella y su padre todavía colgaba sobre ellos, y aunque ese momento era hermoso, no podía ignorar la historia que los había llevado hasta allí. La posibilidad de que Roberto pudiera volver a fallar era una realidad aterradora. Pero en ese instante, mientras miraba a su padre interactuar con Mateus,
Sintió que la esperanza comenzaba a desplazar el miedo. A medida que el día llegaba a su fin, Carolina decidió que era hora de abrir el diálogo sobre el futuro. «Papá», comenzó, su voz temblando levemente. «Quiero que sepas que estoy dispuesta a trabajar en nuestra relación, pero necesito que tú también estés dispuesto a intentarlo». Roberto miró a su hija, sus ojos reflejando una mezcla de confusión y comprensión. «No sé cómo hacerlo, Carolina», confesó. La vulnerabilidad en su tono era palpable. «He cometido muchos errores». «Podemos aprender juntos», respondió Carolina, sintiendo que la conexión entre ambos se volvía más fuerte. «No será fácil, pero si estamos dispuestos a intentarlo, creo que podremos encontrar un camino». Roberto asintió lentamente, y por un momento, la tensión que había existido entre ellos parecía desvanecerse. «Está bien», dijo, su voz más firme. «Voy a intentarlo. Quiero ser parte de tu vida y de la vida de Mateus. Quiero ser un mejor padre y abuelo». Con esas palabras, Carolina sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Había un camino hacia adelante, uno que estaba lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades. Mientras los tres continuaban jugando y riendo, Carolina sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Al salir del orfanato, Carolina tomó la mano de Emerson, que había observado desde la distancia con una sonrisa de aprobación. «Lo lograste», dijo él, mirándola con orgullo. «Este fue un gran paso». «Sí, pero aún queda mucho por hacer», respondió Carolina, sintiendo que el futuro estaba lleno de desafíos. Sin embargo, en su corazón había una chispa de esperanza. Había comenzado una nueva historia, una donde el amor, el perdón y la familia podrían coexistir. Y con cada paso que daban juntos, Carolina sabía que estaban listos para enfrentar lo que viniera. El sol brillaba con fuerza sobre la ciudad, y Carolina se despertó sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. Había pasado un tiempo desde la visita al orfanato, un día que había marcado un antes y un después en su vida. La conexión que había comenzado a forjar entre su padre, Roberto, y Mateus no solo había traído alegría al niño, sino que también había abierto una puerta a la reconciliación en su propia vida. Sin embargo, Carolina sabía que el camino hacia la sanación no estaba exento de obstáculos. Mientras se preparaba para el día, recordó la promesa que había hecho a sí misma, dar una oportunidad a su padre, pero con límites claros. Sabía que Roberto había comenzado a hacer cambios, pero también era consciente de que la desconfianza y las viejas heridas no se curan de la noche a la mañana. La paciencia será clave, pensó, mientras se miraba en el espejo, tratando de infundirse confianza. Decidió que hoy sería un buen día para visitar a Mateus en el orfanato. Desde la última vez que se habían visto, el niño había estado ansioso por compartir sus experiencias y su alegría por tener un abuelo. Carolina había notado cómo la luz en los ojos de Mateus brillaba con más fuerza cada vez que mencionaba a Roberto. Esa conexión era un rayo de esperanza para ella, una señal de que, tal vez, su familia podría sanar. Al llegar al orfanato, Carolina fue recibida con abrazos calurosos de las educadoras y los niños, que estaban emocionados de verla. Mateus corrió hacia ella, su sonrisa iluminando el ambiente. «Tía Carolina, hoy vamos a hacer manualidades», exclamó, tirando de su mano. Carolina se sintió envuelta en una ola de amor y alegría, y por un momento, todos sus miedos parecieron desvanecerse. Mientras se dirigían al salón de actividades, Carolina se sintió agradecida por el papel que Mateus había jugado en la vida de su familia. Era un niño especial, lleno de amor y energía, y su presencia era el catalizador que había comenzado a unir los fragmentos rotos que había en su relación con Roberto. «Hoy quiero que hagamos algo divertido», dijo Carolina a Mateus, mientras se sentaban a una mesa llena de papel, colores y pegatinas. «¿Qué te parece si hacemos un álbum de recuerdos? Podemos incluir fotos, dibujos y mensajes para tu abuelo». Los ojos de Mateus brillaron de emoción. «Sí, eso sería genial», respondió, y Carolina sintió que su corazón se llenaba de calidez. Pasaron la tarde creando juntos, riendo y compartiendo historias. Cada trazo de color que Mateus hacía en el papel era una pequeña pieza de su vínculo,
una representación tangible de la conexión que estaban construyendo. Mientras tanto, en la casa de Carolina, Roberto también estaba reflexionando sobre su nueva realidad. Había comenzado a asistir a reuniones familiares y a involucrarse en la vida de Mateus. Aunque el camino hacia la redención era largo, Roberto se comprometió a ser un mejor padre y abuelo. En su interior, sabía que debía enfrentar sus propios demonios y la culpa que había cargado por tantos años. Un día, mientras revisaba fotos antiguas, Roberto encontró una imagen de Carolina cuando era niña, sonriente y llena de vida. El contraste con la tristeza que había visto en ella durante tanto tiempo le golpeó con fuerza. ¿Cómo pude dejar que esto sucediera?, se preguntó, sintiendo el peso de sus decisiones pasadas. No puedo seguir permitiendo que mi miedo y mi ego se interpongan en su felicidad. Con determinación, decidió que era hora de dar un paso adelante. Se puso en contacto con Carolina y le propuso una reunión. Quería hablar sobre su relación y cómo podían trabajar juntos para construir un futuro donde el amor y la comprensión prevalecieran. Carolina, aunque nerviosa, aceptó. Sabía que este era un momento crucial y que ambos debían estar dispuestos a abrir sus corazones. El día de la reunión, Carolina llegó a casa de Roberto sintiéndose un torbellino de emociones. Se sentó en la sala de estar, donde tantas memorias habían sido forjadas, y esperó a que su padre llegara. Cuando Roberto entró, su expresión era seria pero decidida. «Gracias por venir, Carolina», dijo, tomando asiento frente a ella. «He estado pensando mucho en lo que hemos pasado y en cómo podemos avanzar». Carolina lo miró, sintiendo que este era un momento de verdad. «Quiero que sepas que estoy dispuesta a intentarlo, papá», respondió. «Pero necesito que entiendas que esto requiere esfuerzo de ambos lados. No quiero volver a sentir que mi valor depende de tus expectativas». Roberto asintió, sintiendo el peso de sus palabras. «Lo entiendo», dijo, su voz temblando levemente. «Quiero ser parte de tu vida y de la vida de Mateus. He cometido errores, y estoy aquí para asumir la responsabilidad. Quiero aprender a ser un mejor padre y abuelo». Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, y Carolina sintió una oleada de compasión. Ambos comenzaron a hablar sobre sus sentimientos, sus miedos, y las heridas que habían llevado durante años. La honestidad en sus palabras fue un bálsamo para sus almas. Carolina se dio cuenta de que, aunque había sufrido dolor a manos de su padre, la vulnerabilidad que él mostraba era un indicio de que estaba dispuesto a cambiar. A medida que la conversación avanzaba, la tensión en la sala comenzó a disiparse. Carolina compartió sus sueños de ayudar a los menos favorecidos, su deseo de hacer del mundo un lugar mejor, y cómo la relación con Mateus había iluminado su perspectiva. Roberto escuchaba con atención, sintiendo que su hija no solo era una extensión de él, sino una persona única con su propia voz y aspiraciones. Finalmente, Roberto se levantó y fue a buscar algo en su oficina. Regresó con una caja de fotos familiares. «Quiero que veamos esto juntos. Tal vez podamos recordar lo que hemos perdido y lo que aún podemos construir», sugirió. Carolina asintió, sintiendo que este era un paso hacia la reconciliación. Mientras revisaban las fotos, la risa y la nostalgia comenzaron a llenar la habitación. Recordaron momentos felices, risas compartidas y la alegría de ser una familia. Poco a poco, se dieron cuenta de que, a pesar de las dificultades, el amor siempre había existido entre ellos, aunque a menudo se había oscurecido por el dolor. Al final de la tarde, Carolina y Roberto se sentaron juntos en el sofá, sintiendo que habían dado un gran paso hacia la sanación. «Gracias por estar dispuesta a darme otra oportunidad», dijo Roberto, sus ojos llenos de gratitud. «Haré todo lo posible para ser el padre que mereces». «Y yo haré mi parte para que esto funcione», respondió Carolina, sintiendo que un nuevo comienzo estaba a su alcance. «Juntos, podemos construir algo hermoso». Con el tiempo, la relación entre Carolina y Roberto continuó, evolucionando. Empezaron a pasar más tiempo juntos, y Roberto se convirtió en un abuelo presente para Mateus. Juntos, formaron un lazo que no solo sanó viejas heridas, sino que también creó nuevas memorias llenas de amor. Carolina, por su parte, encontró la fuerza para seguir adelante con sus sueños de ayudar a los menos favorecidos.
Con el apoyo de Roberto y Emerson, comenzó a organizar eventos comunitarios y actividades en el orfanato, donde Mateus se convirtió en su pequeño asistente. Ver la felicidad en los rostros de las crianzas era el impulso que necesitaba para seguir luchando por un mundo mejor. El viaje no fue fácil, pero cada desafío que enfrentaron juntos fortaleció su vínculo. Carolina aprendió que la sanación es un proceso y que el amor verdadero puede superar incluso las heridas más profundas. Con el tiempo, la familia que había estado fragmentada comenzó a unirse, construyendo un futuro lleno de esperanza y posibilidades. En el fondo de su corazón, Carolina sabía que había encontrado su lugar en el mundo. Rodeada de amor, familia y amigos, finalmente se sentía completa. Había luchado por su felicidad, y aunque el camino había estado lleno de pruebas, cada paso la había llevado a donde estaba ahora, en un lugar donde podía ser auténtica y amada por quien realmente era. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Carolina miró a su alrededor, sintiendo una profunda gratitud por todo lo que había logrado. Había encontrado su voz, su familia y su propósito, y en ese momento, rodeada de risas y amor, supo que estaba lista para enfrentar cualquier cosa que la vida le presentara.